Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Jimena. Hoy vamos a hablar de los libros que no pude terminar o que abandoné y cuáles de ellos continuaré leyendo. Antes de empezar quisiera mencionar que si alguno de estos libros es su libro favorito, por favor no se ofendan. Recuerden que la lectura es algo muy subjetivo y que todos podemos encontrar cosas que nos gusten o que no nos gusten en todos los libros. Traté de ordenar estos libros de manera cronológica, desde el primer libro que me acuerdo que abandoné en algún momento. La verdad es que conforme han ido pasando los años me he vuelto una lectora más irresponsable. Bueno, no irresponsable, pero antes me comprometía mucho a acabar todos los libros que empezaba y conforme han ido pasando los años me he dado cuenta de que hay demasiados libros en el mundo y no hay suficiente tiempo. Entonces prefiero concentrarme solamente en las lecturas que realmente me interesan y que me están gustando, que me llaman la atención. El primer libro que recuerdo haber abandonado hace muchos años fue Eragon de Christopher Paolini. Este es el primer libro de una serie. La razón por la que leí este libro es porque vi la película en el cine, me acuerdo perfecto, y me llamó la atención la historia. Compré el libro y se trata sobre un chico que encuentra una roca en el bosque y él piensa que puede ser alguna especie de joya y que con esto va a poder ayudar a su familia. Sin embargo, este es un huevo de dragón y a partir de ahí conoceremos un poco más sobre su historia. La razón por la que abandoné este libro, y me acuerdo que me quedé como a la mitad, es porque se me hacía muy repetitiva la descripción y además en ese momento recuerdo que quizá estaba leyendo otras lecturas de fantasía más interesantes que me gustaban más y que este libro no me estaba aportando tanto en ese momento ese deseo como de acción, de mantenerme entretenida con la historia, entonces no lo terminé. Definitivamente es un libro que ya no leería ahorita porque mis intereses ya han cambiado muchísimo y porque incluso si leo fantasía ya no leería ese tipo de fantasía. Pero bueno, ese fue el primer libro que abandoné en algún momento. Otro libro que recuerdo haber abandonado es El rapto del cisne de Elizabeth Kostova. Este libro lo leí en inglés, bueno, leí una parte en inglés y me acuerdo que lo compré y que me llamó mucho la atención porque siempre me interesan los libros que tienen que ver con arte, con artistas, y El rapto del cisne es un tema mitológico que se ha representado muchísimo en el arte. Y este libro trata sobre una persona que va a un museo y ataca esta pintura y a partir de ahí conoceremos un poco más sobre el personaje. Sin embargo, me acuerdo que no me gustó porque hasta la parte que yo había leído sentí que no había mucha acción, sentí que no pasaba nada y que además no tenía gran peso la obra de arte en sí. Entonces simplemente seguramente me distraje con alguna otra lectura. No volvería a leer este libro porque siento que el tema ya después de haber leído una parte no me interesa, pero definitivamente me acaban de recomendar otro libro de esta escritora que es La historiadora de la misma escritora y esta historia parece que me puede gustar mucho más y que me va a llamar más la atención, entonces si lo leo ya comentaremos. Otro libro que recuerdo haber abandonado es Wicked de Gregory Maguire. Este libro lo leí porque me obsesioné mucho con el musical y quería saber más sobre la historia, entonces lo compré. Pero definitivamente creo que la manera de escribir de Gregory Maguire no me gusta y además creo que me pareció muy aburrida la historia en general, no se parece mucho o tanto al musical como yo esperaba, entonces creo que mis expectativas estuvieron en mi contra, pero definitivamente sé que es un libro que no volvería a leer. Otra lectura que también quedó olvidada fue El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk. Este libro lo compré porque me lo recomendaron en una librería, se lo compré a mi mamá de hecho y después yo intenté leerlo y no me gustó en lo absoluto. Es la historia de Kemal, es el protagonista, que él está ya comprometido para casarse con una mujer que se considera que es buena para él, que es un partido correcto. Esta historia se desarrolla en Estambul y él empieza a relacionarse con una prima lejana que se llama Füsun. Tienen una especie de aventura y a partir de ahí se desarrolla la historia de la obsesión de este personaje con Füsun. La razón por la que no me gusta este libro es porque nunca entendí los motivos y las aspiraciones del personaje. Nunca pude vincularme emocionalmente con él, no entendía por qué estaba tan obsesionado con esta mujer y simplemente ese no vínculo con el personaje me empezó a generar otros problemas en la lectura, además de que se me hace una lectura que es demasiado larga y que no tiene como otras cosas que construyan alrededor que ayuden a alimentar la historia, entonces se hace muy pesada.
Tengo una anécdota chistosa porque cuando leí este libro lo estaba odiando y me acuerdo que traté de compartirlo con un amigo, le dije que no me estaba gustando, que tal vez era mi opinión personal y entonces él decidió leerlo como para ver si a él le gustaba o qué pensaba y tampoco le gustó, se quedó atorado en la misma parte. Entonces no estoy diciendo que todo el mundo le vaya a parecer malo este libro, pero simplemente creo que es una experiencia que sí podemos llegar a tener como lectores y definitivamente es un libro que no volvería a leer. Otra lectura que también abandoné y que seguramente lo compré por la presión de verlo en todas partes es Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ransom Riggs. Este libro lo compré específicamente porque cuando lo vi me llamó mucho la atención. Está lleno de fotografías y lo que se me hace súper interesante es que las fotografías son originales, son fotografías que Ransom Riggs encontró en archivos fotográficos y las utilizó para construir la historia. Entonces eso se me hizo exageradamente creativo y también las fotografías son muy impresionantes, entonces por eso compré el libro. Pero desafortunadamente la historia no me llamó la atención. Creo que era literatura juvenil cuando a mí, no es que no me interese la literatura juvenil porque sí la sigo leyendo, pero creo que ese tema en específico ya no me llamaba la atención y creo que son libros bonitos. Si alguna vez los ven en las librerías, ójenlos. Quizá para alguien un poco menor que yo les pueda parecer muy interesante y es toda una serie, entonces bueno, eso más bien es como solamente mi opinión personal. Otro libro que también me decepcionó mucho es La música para Clara de Elizabeth Subercaseaux. Este libro recuerdo que lo compré en Gandhi, recuerdo que lo vi, me emocioné muchísimo porque yo estudié música, entonces todas las lecturas que se relacionan con música siempre me llaman mucho la atención, pero desafortunadamente no me gustó porque trata sobre la historia de Clara Schumann, que estaba casada con Robert Schumann, el compositor, y es más o menos su historia y cómo se va a relacionar con quizá algún otro músico famoso de la época. Pero no me gustó porque sentí que Elizabeth Subercaseaux no le sacó el jugo que le podía haber sacado al personaje de Clara. Siempre se me hizo un personaje súper blando, súper gris, como sin aspiraciones personales, no sé, como demasiado débil el personaje y simplemente no me interesó eso y también la manera de escribir de esta autora creo que no era para mí, entonces desafortunadamente creo que es un libro que tampoco retomaría en el futuro. Ahora vamos a avanzar un poco más hacia el presente y el año pasado intenté leer The Power de Naomi Alderman y fue una gran decepción. Creo que de todos los libros que están en esta lista, este es el libro que más me ha hecho enojar porque es un libro que tiene una premisa increíble, pero que la ejecución es muy pobre a mi parecer. Trata sobre un grupo de mujeres que empiezan a desarrollar un poder que les permite lanzar electricidad y así defenderse de personas que las atacan, normalmente hombres que quieren aprovecharse de ellas, violentarlas. Entonces es una manera como de recuperar el poder femenino. Eso me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, Naomi Alderman escribe de una manera en la que, bueno, no sé ni siquiera si decir que este es su estilo, pero en específico en este libro yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, la mayor parte del tiempo estuve perdida y además los personajes eran tantos, cuenta muchas historias al mismo tiempo, que ni siquiera podía como relacionarme con ellos o que me interesara en específico una historia y poder vincularme con los personajes. Entonces la verdad es que fue un gran fracaso y creo que abandoné esta lectura a tiempo porque sé de otras personas que avanzaron más en la lectura y que hay escenas bastante perturbadoras que ocurren después. Entonces le di una estrella en Goodreads y la verdad es un libro que se me hace un libro muy malo. Otro libro que también traté de leer el año pasado y que abandoné es Para Helga. Aquí les voy a dejar el nombre del autor porque no lo puedo pronunciar y no lo voy a pronunciar bien. Pero este libro también me lo encontré en la librería y me llamó mucho la atención. La portada está muy bonita. Y creo que lo que no me gustó de este libro es igual que yo generé expectativas irreales. Este libro trata sobre una persona que ya avanzada a su edad empieza a reflexionar sobre el amor imposible que tuvo con una mujer. Al menos eso es lo que yo esperaba. Sin embargo, el libro trata más sobre cómo tuvo una aventura con una mujer que vivía cerca de donde él vivía y relata un poco más como sus experiencias sexuales con ella, lo cual no creo que esté mal, simplemente creo que yo esperaba más como esta reflexión como de la vejez, de los sueños que no pudimos realizar, de este amor que no se pudo llevar a cabo. Entonces creo que lo que yo estaba esperando, como que una profundidad mayor, sentimental en el personaje, no estaba, era muy superficial para mí. Y entonces la verdad es que lo abandoné y no me llama mucho la atención retomar esta lectura. Ahora vamos a pasar a otra lista diferente de libros, que son los libros que dejé de leer, pero que definitivamente sí quiero retomar. Y el primero de ellos es este,
que no se ve la portada porque no tengo la cubiertita, pero se llama The Girl Who Takes an Eye for an Eye. Este libro es el segundo libro de la segunda serie de Lisbeth Salander. Lisbeth Salander es el personaje principal de La chica del dragón tatuado. Entonces Stieg Larsson, que es el autor original de la historia, escribió 3 libros, que son los primeros 3, y después David Lagercrantz adquirió los derechos para escribir la segunda trilogía. Entonces este es el segundo libro. Como pueden ver, sí lo empecé y todo. Voy en la página 98, tiene su separador y todo. Y la razón por la que no lo continué seguramente es simplemente que me distraje con alguna otra lectura que me estaba llamando más la atención. Pero definitivamente es un libro que sí quiero leer, especialmente porque quiero leer el que sigue, que se llama The Girl Who Lived Twice. Estos son los 2 últimos libros de esta serie y la verdad es que le tengo mucho cariño a los personajes que aparecen en estos libros. Entonces sí quiero terminarlos y ver en qué acaba la historia. Otro libro que hasta recientemente también estaba en mi lista de libros no terminados es Ana Karenina de León Tolstoy. La primera vez que intenté leerlo creo que llegué como a la mitad de la primera parte y la razón por la que lo abandoné es porque no me estaba llamando tanto la atención, los personajes no me gustaban, era muy descriptivo, pero creo que era más joven y que me buscaba otro tipo de historias como con más acción. Entonces ahorita lo retomé porque Valentina, del libro de Valentina, decidió organizar una lectura conjunta de este libro. Entonces decidí darle una segunda oportunidad porque aparte es un clásico de la literatura y voy bastante atrasada. Voy como en la página 74, pero la verdad es que ahora lo estoy disfrutando muchísimo más. Me gusta mucho más este estilo más descriptivo de escribir y no me molesta tanto como que no haya tanta acción al principio, sino que hay más construcción del mundo y de los personajes, que es algo que ahora más grande aprecio más. Entonces, aunque vaya lento, creo que definitivamente es un libro al que le voy a dar la oportunidad. No me importa tardarme, pero sí quiero terminarlo y tenerlo como ya dentro de mi lista de libros leídos. El último libro del que les quiero hablar hoy es El Aleph de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de los mejores escritores del siglo XX, es como una eminencia en la literatura. Y este libro traté de leerlo hace un par de meses y me quedé como en la página 70 y algo. No pude leerlo porque considero que no estoy lista para leer este libro. Jorge Luis Borges escribe de una manera muy particular, usa un lenguaje súper elevado y además tiene una cantidad obscena de intertextos. Si no saben, los intertextos son referencias que hace el autor a otros libros, a otras historias, pero no te dice, estoy hablando de este libro, sino que lo menciona y el lector tiene que estar activo y cachar de qué está hablando, de qué libro, de qué historia. El punto es que este libro tiene demasiados y creo que yo todavía no tengo el bagaje cultural ni literario para entenderlos, entonces no es algo que yo pueda dejar pasar como lectora. A mí me gusta entender todo y cacharle todo al autor, entonces creo que es un libro que voy a dejar para el futuro. Igual después ya tengo un poco más de experiencia y lo puedo disfrutar más. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los veo en un capítulo más. Si les gusta el canal, por favor suscríbanse y no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que pongo un video. Y tampoco olviden seguirme en mis redes. Bye.